Mi nombre es Alberto Meneses. Tengo 71 años y durante casi 4 décadas trabajé como conductor de autobús en el interior de Minas Gerais. Hay personas que creen que manejar un autobús es apenas repetir rutas todos los días, pero no es así. Después de tantos años recorriendo las mismas calles, uno termina aprendiendo a observar a la gente de una manera diferente. Aprendes a reconocer quién está enamorado solo por la forma en que mira por la ventana. Aprendes a identificar a los hombres. Derrotados por el modo en que se sientan al final del día, aprendes a notar silencios. Y aún así, después de toda una vida observando personas, no fui capaz de reconocer el peligro cuando empezó a crecer dentro de mi propia casa. Antes de continuar, déjame saber en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia. Ciudad, estado, país. Me gusta imaginar quién está del otro lado mientras cuento todo esto. Y también necesito decir algo importante, aunque algunos detalles fueron adaptados. Narrativamente, situaciones como esta ocurren más de lo que mucha gente imagina, especialmente dentro de familias que parecen completamente normales para quienes las observan desde afuera. Me despierto temprano desde 1981, el cuerpo se acostumbra. Incluso jubilado, mis ojos todavía se abren antes de las 5 de la mañana. Como si en algún lugar de mi cabeza aún existiera la obligación de revisar el retrovisor antes de salir del garaje de la empresa. Aquella mañana de sábado me desperté antes del amanecer. El cuarto todavía estaba oscuro y el invierno dejaba el suelo helado. Permanecí sentado en la cama algunos segundos, esperando que el dolor de espalda disminuyera antes de ponerme de pie. La casa estaba en silencio. O al menos en el tipo de silencio que solo existe en las casas antiguas. La madera crujía lentamente, las tuberías vibraban dentro de las paredes. El viento golpeaba una ventana mal cerrada en el lavadero. Después de que Vera murió, empecé a escuchar todos esos sonidos. Con más claridad, el silencio hace eso con un hombre. Entrena sus oídos para pequeñas ausencias. Mi esposa murió hacía 2 años. Cáncer de páncreas rápido y cruel. Hay enfermedades que parecen diseñadas específicamente para destruir lentamente a una familia. Vera pasó de caminar por la casa organizando macetas y preparando café a no conseguir levantarse de la cama en menos de 6 meses. A veces todavía encuentro cabellos de ella atrapados dentro de los cajones. A veces todavía pongo 2 tazas sobre la mesa antes de darme cuenta de lo que estoy haciendo. El duelo no llega como una explosión. Llega como un hábito. Aquella mañana caminé hacia la cocina sin encender la luz. Conocía cada rincón de aquella casa incluso en la oscuridad. Viví allí durante 32 años. Fue en esa cocina donde Vera le enseñó a nuestro hijo Marcelo a preparar café cuando todavía era adolescente. Fue en esa sala donde celebramos su aprobación en la universidad. Fue en la terraza donde ella lloró escondida. Después de descubrir el cáncer, las casas guardan versiones antiguas de nuestra vida dentro de ellas. A veces uno atraviesa un pasillo y casi consigue escuchar voces que ya no existen. Encendí la luz de la cocina y noté inmediatamente algo fuera de lugar. Mi caja de medicamentos estaba abierta sobre la encimera. Yo siempre la dejaba cerrada. Me quedé mirando aquello durante algunos segundos intentando recordar si había sido yo quien la había dejado así antes de dormir. No conseguí recordarlo. Eso empezó a pasarme con frecuencia después de la muerte de Vera, pequeños olvidos. El control remoto apareciendo dentro del refrigerador, facturas pagadas 2 veces, llaves desapareciendo y reapareciendo horas después exactamente en lugares donde ya había buscado. Al principio pensé que era apenas cansancio emocional, después empecé a preguntarme si era algo peor. Marcelo decía que aquello era normal para alguien de mi edad, y quizá esa fue la primera cosa verdaderamente peligrosa de toda esta historia, porque tenía sentido. Mi hijo comenzó a aparecer más seguido después de la muerte de Vera. Al principio sentí gratitud. Los hijos varones rara vez se acercan tanto al padre después de adultos sin una razón importante. Marcelo venía los domingos, traía compras, organizaba documentos, insistía en llevarme al médico. Los vecinos lo elogiaban constantemente. Mi hermana decía que yo tenía suerte.
Incluso el sacerdote de la iglesia comentó una vez que era bonito ver a un hijo tan dedicado. Hoy entiendo algo terrible. Las personas manipuladoras suelen construir primero una reputación de bondad. Marcelo trabajaba con seguros desde hacía casi 15 años. Siempre supo hablar bien. Tenía esa voz tranquila de las personas que consiguen transmitir seguridad incluso cuando están mintiendo. Era el tipo de hombre que apretaba tu mano mirando directamente a tus ojos mientras hacía que te sintieras protegido. Heredó eso de Vera. Ella también tenía facilidad para calmar ambientes tensos. La diferencia es que en ella aquello nacía de la empatía. En Marcelo, hoy creo que nacía del control. Los cambios empezaron despacio. Primero sugirió que quizá yo ya no debería conducir de noche. Después insistió en guardar copias de mis contraseñas por seguridad. Más tarde comenzó a organizar mis medicamentos en cajas separadas para cada horario. Cuando olvidaba algo, sonreía con paciencia y decía, ¿ves por qué me preocupo por ti? Al principio aquello parecía cariño. Después comenzó a sonar como observación clínica. La primera vez que sentí miedo de verdad ocurrió un martes lluvioso en el banco. La gerente, una mujer llamada Luciana que me conocía desde hacía años, pidió hablar conmigo en una sala privada. Cerró la puerta demasiado despacio. Las personas hacen eso cuando necesitan decir algo delicado. Se sentó frente a mí con una expresión cuidadosamente amable. Señor Alberto, quería confirmar si usted está de acuerdo con las modificaciones recientes en sus autorizaciones financieras. Fruncí el ceño. No entendía de qué estaba hablando. Entonces giró lentamente el monitor hacia mí. Mi firma estaba allí, poder notarial. Autorización de movimientos ampliados. Solicitud de refinanciación. El problema era que realmente parecía mi firma. Recuerdo exactamente la sensación que tuve en ese momento. No fue un choque inmediato, fue algo peor. Una especie de duda creciendo lentamente dentro de mí, porque recordaba vagamente haber firmado algunos documentos semanas antes. Marcelo decía que eran papeles relacionados con la reorganización bancaria después de la muerte de Vera. Recordaba la mesa de la cocina, recordaba el café, recordaba la televisión encendida en la sala, pero también recordaba haber estado extrañamente somnoliento aquel día. Salí del banco sintiendo un calor incómodo en el pecho a pesar del frío de la calle. Permanecí sentado dentro del coche casi 20 minutos intentando organizar mis pensamientos. Cuanto más intentaba recordar las últimas semanas, más mi memoria parecía llena de humo. Conversaciones enteras desaparecían. Algunos días parecían demasiado lejanos, aunque hubieran ocurrido apenas hacía poco tiempo. Por primera vez en mi vida consideré seriamente la posibilidad de estar desarrollando demencia. Y existe una tristeza muy específica en ese pensamiento, porque cuando un hombre empieza a desconfiar de su propia mente, pierde el último lugar donde todavía se sentía seguro. Cuando llegué a casa encontré a Marcelo lavando la terraza. El agua corría lentamente por el suelo mientras él fregaba todo con calma. Levantó la cabeza, sonrió y preguntó dónde había estado. Le pregunté directamente sobre el poder notarial. La sonrisa no desapareció, pero se volvió más lenta. Papá, ya hablamos de eso. Aquella frase me atravesó de una forma extraña. No porque fuera agresiva, al contrario, porque parecía ensayada. Como una respuesta preparada para alguien que llevaba tiempo haciendo preguntas incómodas. Esa noche casi no dormí. Permanecí sentado en el sillón de la sala escuchando el reloj marcar medianoche, 1 de la mañana, 2. Varias veces pensé en llamar a alguien de la familia, pero inmediatamente sentía vergüenza. Vergüenza de quizá estar exagerando. Vergüenza de parecer un anciano paranoico desconfiando de su propio hijo. Envejecer también humilla a un hombre de esa manera. Empiezas a pedir disculpas antes siquiera de saber si realmente te equivocaste. 2 días después mi nieta Camila apareció sin avisar. Tenía 26 años y trabajaba en una farmacia al otro lado de la ciudad. Siempre se pareció mucho a Vera, observadora del tipo de personas que perciben cambios pequeños en el ambiente antes que los demás. Entró en la cocina. Me abrazó y permaneció observándome demasiado tiempo antes de hablar. «Abuelo, ¿estás durmiendo bien?».
La pregunta me pareció extraña. Respondí que más o menos. Ella siguió mirándome en silencio. Después preguntó quién estaba organizando mis medicamentos últimamente. Respondí que... Marcelo, vi algo cambiar en su expresión. No exactamente miedo, reconocimiento. Camila abrió el armario de la cocina. Tomó mis cajas de medicamentos y comenzó a leer las etiquetas en silencio. Luego levantó uno de los frascos cerca de la luz de la ventana y frunció el ceño. ¿Quién te recetó esto? Respondí que era para ansiedad y insomnio. Ella preguntó desde cuándo yo tenía ansiedad. No supe qué responder, porque de repente me di cuenta de que aquella explicación ni siquiera tenía sentido. Nunca había sufrido ansiedad. Nunca había tomado sedantes antes de la muerte de Vera. Ni siquiera me gustaban los medicamentos fuertes. Camila permaneció callada durante algunos segundos antes de hacer otra pregunta. ¿Te da mucho sueño después del desayuno? Sentí un escalofrío porque sí, todos los días. Aquella tarde insistió en llevarme a una clínica privada en otra ciudad para consultar con una médica conocida suya. Condujimos casi una hora en silencio. Afuera el cielo estaba gris y pesado. Dentro del coche yo sentía una vergüenza creciente sin entender exactamente por qué. Tal vez porque alguna parte de mí ya estaba empezando a comprender. La médica se llamaba Patricia Campos, mujer tranquila, cabello recogido, voz firme. Me hizo análisis de sangre, pruebas neurológicas y preguntas sobre memoria, rutina y alimentación. Algunas preguntas me irritaron profundamente. Pedirle a un hombre de 71 años que repita palabras simples mientras alguien evalúa su capacidad mental hace que uno se sienta pequeño de una manera difícil de explicar. Cuando terminó, pidió que Camila saliera del consultorio por algunos minutos. Después cerró la puerta y se puso seria. Usted no presenta señales compatibles con demencia. Recuerdo exactamente el sonido del aire acondicionado en ese momento, porque mi cerebro se aferró a cualquier detalle banal para evitar comprender el resto. Pero encontramos niveles elevados de sedantes en su organismo. Las palabras tardaron algunos segundos en adquirir sentido. Sedantes, explicó calmadamente que el medicamento que venía tomando podía causar confusión mental, somnolencia intensa, dificultad de concentración y lapsos de memoria cuando era administrado continuamente de aquella manera. Después preguntó, ¿quién controla su medicación en casa? Sentí vergüenza antes incluso de responder. De regreso, Camila conducía mirando fijamente la carretera. Cuando nos detuvimos en un semáforo cerca del viejo viaducto, finalmente habló. El tío Marcelo fue 2 veces este mes a la farmacia a buscar cajas nuevas. Permaneció callada unos segundos antes de completar. Decía que usted estaba empeorando rápido. Llegué a casa cerca de las 7 de la noche. Marcelo estaba sentado en la sala viendo televisión. La luz azul de la pantalla iluminaba la mitad de su rostro mientras la otra mitad permanecía en sombra. Fue la primera vez en mi vida que miré a mi propio hijo y sentí cautela. No rabia, cautela. Preguntó dónde había estado. Respondí que había ido al médico. Por primera vez en muchos años vi a Marcelo perder el control de su expresión durante un segundo. Después se recompuso demasiado rápido. ¿Y qué dijeron? Conté solo parte de la verdad. Dije que la médica quería cambiar algunos medicamentos. Marcelo cruzó lentamente los brazos. Papá, tienes que dejar de escuchar a cualquiera. Hay personas que llenan la cabeza de ancianos vulnerables. Esa palabra permaneció resonando dentro de mí mucho tiempo después de terminada la conversación. Aquella madrugada desperté con sed y escuché voces bajas viniendo de la cocina. Caminé lentamente por el pasillo oscuro y me detuve antes de la puerta. Marcelo estaba hablando por teléfono. No conseguí escuchar todo, solo fragmentos. Él está empezando a sospechar. El informe todavía no sale. Antes de la audiencia hay que resolver esto. Audiencia. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que él podría escucharlo. Regresé lentamente al dormitorio y permanecí sentado en la cama hasta el amanecer. A las 6 de la mañana saqué una carpeta vieja de documentos del armario y empecé a revisar todo. Fue entonces cuando percibí el patrón. Transferencias demasiado pequeñas para llamar la atención.
préstamos realizados a mi nombre, pagos parcelados que no recordaba, refinanciaciones, ningún gran golpe, solo pequeños cortes constantes. Como alguien vaciando lentamente a un hombre para que no percibiera el momento exacto en que comenzó a hundirse. Camila regresó. Aquella tarde acompañada por un abogado llamado Renato Prado, hombre tranquilo, cabello gris, voz baja. Se sentó conmigo en la cocina y pidió escuchar todo desde el principio. Cuando terminé de contarle lo que sabía, permaneció callado durante varios segundos. Después hizo la única pregunta que realmente importaba. ¿Su hijo vive actualmente con usted? Asentí. Renato respiró hondo antes de continuar. Su hijo presentó ayer una solicitud judicial de tutela de emergencia. La palabra tardó algunos segundos en cobrar sentido dentro de mi cabeza. Tutela, incapacidad civil, interdicción. Mi propio hijo estaba intentando convencer a la justicia de que yo ya no tenía condiciones de controlar mi propia vida. Aquella noche me senté solo en la terraza mientras la calle se oscurecía lentamente. Por primera vez desde la muerte de Vera sentí miedo dentro de mi propia casa. No el miedo a ladrones o violencia. El otro, el miedo silencioso de comprender que alguien cercano llevaba meses rediseñando la realidad a tu alrededor mientras tú llamabas a eso cuidado. 2 días después descubrimos algo peor. Camila encontró mensajes borrados en el viejo celular de Vera que todavía guardaba conmigo. Conversaciones entre Marcelo y una agente inmobiliaria hablando sobre la tasación de la casa meses antes de cualquier diagnóstico médico. En uno de los mensajes se le escribió: después de la interdicción será más fácil vender. Leí aquella frase tantas veces que dejó de parecer español y se convirtió apenas en algo frío dentro de mi pecho. La audiencia ocurrió un lunes lluvioso. Marcelo llegó vestido con traje oscuro y expresión cansada, como un hombre sacrificado por la responsabilidad de cuidar a un padre enfermo. Cuando me vio sentado junto a Camila y Renato, algo cambió en sus ojos. No rabia, cálculo. La médica presentó los exámenes. Renato mostró las compras repetidas de sedantes realizadas por Marcelo. La gerente del banco confirmó los intentos recientes de ampliar el poder financiero. Y entonces Camila entregó los mensajes relacionados con la venta de la casa. Fue extraño descubrir que el peor momento de mi vida no ocurrió cuando entendí todo. Ocurrió cuando observé a mi hijo durante su declaración y comprendí que en algún punto del camino él había comenzado a verme como un obstáculo administrativo. El juez negó inmediatamente la solicitud de interdicción y ordenó una investigación criminal por fraude financiero y administración irregular de medicamentos. Marcelo no me miró cuando salió de la sala. Me gustaría decir que sentí alivio, pero la verdad es que ciertos dolores llegan demasiado silenciosamente para convertirse rápidamente en emoción. Algunos simplemente se sientan a tu lado y permanecen allí. Hoy sigo viviendo en la misma casa. Camila viene todos los miércoles por la noche. A veces cenamos en silencio. A veces hablamos de Vera. Todavía me cuesta organizar todo dentro de mi cabeza, porque existe una diferencia enorme entre descubrir que alguien te engañó y aceptar que ese alguien fue el niño al que enseñaste a andar en bicicleta. Si aprendí algo de todo esto, es que la manipulación real rara vez parece violencia al principio. Parece cuidado, parece protección. Parece alguien diciendo que intenta ayudarte mientras lentamente empieza a tomar decisiones en tu lugar hasta que comienzas a desconfiar de tu propia memoria. Y quizá eso sea lo más aterrador. No el momento en que descubres que fuiste traicionado, sino el momento en que entiendes desde hace cuánto tiempo aquello ya estaba ocurriendo sin que nadie alrededor pudiera verlo.